Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Martes 30 de enero, el excomandante general de la policía, Jorge Angulo, va a estar con nosotros en esta edición. Es una entrevista muy esperada. Es acaso el personaje del momento en la política, tanto por su inesperada, intempestiva salida mediante resolución suprema firmada por Dina Boluarte y el actual ministro del Interior, haciendo caso omiso a todas las causales que contempla la ley de la policía para remover antes del plazo a un alto mando de la policía, como por las cosas que se le cuestionan, como es su vinculación a Harvey Colchado, los audios que se dieron a conocer a través del Español, que había entregado su celular a Colchado y que había obviado cuestiones comprometedoras de Angulo, mientras que sí había aceptado las del general Alfaro. En fin, una serie de cosas. No se pierde esa entrevista en momentos, pero la noticia del día, sin duda alguna, ha sido la detención de algunos funcionarios, exfuncionarios del gobierno corrupto de Martín Vizcarra, uno de los peores presidentes en la historia de nuestro país y acaso el más corrupto, de los más corruptos cuanto menos. Esto lo ha llevado a cabo el equipo de fiscales contra la corrupción del poder y llama la atención que justo días después de que se denunciara, aquí denunciáramos lo irregular del ascenso de Harvey Colchado y los cuestionamientos que pesan sobre él, lo intocable que por algún motivo es, tanto en la policía como jefe de la DIVIA, como en la interna del Ministerio Público, el día de ayer salga él en la foto con Fray Vázquez Castillo, flanqueado por los altos mandos, con todo el apoyo político en la foto Harvey Colchado, que salga hoy deteniendo a los cuestionados exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra, Eficop, Harvey Colchado por todos lados. La lavada de cara que está en curso para Harvey Colchado es increíble. Eh, y hay que llegar al fondo de esto, porque lo cierto es que sí, por algún motivo, y esto tenemos que averiguarlo, es intocable Harvey Colchado. Tiene mucho poder, mucha influencia, o seguramente le debe tener muchas cosas a gente muy poderosa y es por eso que él permanece en esos cargos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder ha llevado a cabo esta madrugada, de la madrugada del lunes a martes a hoy, un operativo de detención preliminar contra 4 exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra y el empresario Hugo Meneses Cornejos, ¿no? Además de allanamientos, registros personales, registros domiciliarios, incautación de bienes, etcétera, ¿no? Pues bien, los exfuncionarios de los que estamos hablando son Carlos Eduardo Revilla Loaiza, quien fue exdirector de la entidad de Provías Descentralizado, una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde obviamente se disputan jugosos contratos, desfilan obras, hay muchísimo dinero. Él fue director de la entidad tanto con Vizcarra como también con Pedro Castillo. Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de obras. Juan Enciso Torres, ex jefe de mantenimiento y miembro del comité de selección, y Elizabeth Ugarte Manrique, que tengo entendido que hasta el momento no ha sido detenida, ¿no? La fiscalía les imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Entonces, para que entiendan bien, y ahí quiero poner el gráfico de la teoría, de la tesis de la fiscalía, Martín Vizcarra sería la cabeza de una organización criminal en cuanto a Provías y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se refiere. Cumple los requisitos, ¿no? Está Martín Vizcarra, Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones. Este es el esquema, ¿no? Carlos Extremadoiro, que era viceministro de Transportes, y después están los que hemos mencionado, ¿no? Los que han sido detenidos. Revilla, Hugo Mario Misat Trabuco, Alcides Villafuerte y la que aún falta a esta hora, Elizabeth Ugarte Manrique. Vamos a ver a qué llega eso, pero esto sin duda alguna es la noticia del día y a mí lo que me llama la atención es cómo esto se vincula con Harvey Colchado, porque lo cierto es que, como hemos dicho, tiene mucho poder y es una pieza intocable. Pues bien,
Vamos a ir, para empezar, con la entrevista señalada. Ya estamos conectados con el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, que ha sido irregularmente removido de su cargo, el general Jorge Angulo. Bienvenido al programa, general. Señor Diego, muy buenos días. Es un gusto estar en su programa. Primera vez que puedo interactuar con usted. Y bueno, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, varias cosas que quiero conversar con usted. Partamos por la inesperada salida de la policía, dando por concluida su designación. Una resolución suprema que está en el ojo de la tormenta con toda razón. Digamos, yo lo he dicho acá, no sé si usted ha estado escuchando lo que yo he dicho, las simpatías personales no tienen nada que ver aquí, sea con usted o sea con quien sea, sino que existe una norma que se tiene que cumplir por un tema de estabilidad del país y de las instituciones. Para generar un poco de contexto en cuanto a las fechas, general, permítame recapitular cómo se dieron las cosas y de ahí quisiera su reacción. La agresión a Dina Boluarte se dio el sábado 20 de enero. El 21 destituyen al jefe de la DINI, el general Arista, y el 22 de enero se da la resolución suprema que lo pasa a retiro a usted, dejando de lado la comandancia general de la policía. ¿Cómo tomó eso y qué cosa es lo que va a hacer usted? Bueno, gracias por la oportunidad. Y como usted bien ha inducido hace momentos, acá no se trata ya de personas de Jorge Angulo. Lo único que estamos invocando acá a través de las diferentes conferencias es advertir que pues no se ha adoptado el más mínimo principio básico de respeto a la institución policial por parte de la parte política. Ese es el afán, la motivación que puedo tener yo y el alto mando que hemos salido de la policía a fin de nosotros generar un precedente y evitar, obviamente, que un Estado de Derecho, donde se deben respetar la disposición de las normas, entonces hay que respetarnos mutuamente, aprendamos a respetarnos, y ese es el primer mensaje que yo quería indicarle, y luego, obviamente, detallar cómo se ha venido desarrollando el desenlace de estos hechos, ¿no? ¿Pero qué va a hacer? O sea, ¿va a entablar usted alguna acción judicial? ¿Qué cosa es lo que pretende hacer? Así es, lo que nosotros pretendemos hacer es una demanda de amparo. No tengo ningún problema, no es reservado, lo puedo manifestar. Y como le voy a indicar es para que se genere un precedente, porque puede mañana más tarde quizás originarse un escenario igual o parecido y que no es deseado. Obviamente yo no deseo que nunca un dignatario que es representativo de nuestra nación pueda ser víctima de un atentado, pero pudiera caerle una naranja quizás por casualidad y obviamente tendríamos que estar en una actitud así de este nivel de poder sacar a todo, descabezar, como comúnmente se llama, a la institución, que lo único que genera es obviamente un estado de inestabilidad en un escenario complicado para nosotros, sobre todo siendo la policía una institución, uno de los actores más importantes en la vida republicana, y más aún cuando tenemos amenazas a la vista. Así es. Quiero repasar las 6 causales que existen en la norma, una ley que, como usted recordará, fue modificada en el año 2022, cuando Lady Camones presidía el Congreso de la República. Son 6 y son muy claras. Y dice, puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo únicamente por las siguientes causales: muerte, solicitud de pase a retiro del comandante general por incapacidad física permanente debidamente declarada por una junta médica que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función, por incurrir en falta muy grave de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional, por incurrir en la comisión de delito doloso declarada por sentencia firme del Poder Judicial, y la sexta es por incurrir en la comisión de delito flagrante. Si nada de esto se cumplía, mi pregunta, o la pregunta obvia es, ¿por qué entonces cree usted que el Poder Ejecutivo decidió forzar su pase a retiro?
Yo creo que en su momento algún órgano jurisdiccional a quien vamos a recurrir tendrá que hacerle la pregunta correspondiente a todos los actores que han estado comprometidos en la dación de esta norma. Yo no podría en estas circunstancias pedirle cuál es la motivación. Sin embargo, en todos los medios y en la narrativa, todos se hacen algunas, fabrican algunas hipótesis, algunas preguntas, algunos juicios a priorísticos a fin de determinar cuáles son las razones necesariamente plausibles, si se puede decir así, para un dignatario o un político tomar una decisión de simplemente cortar la cabeza a toda una institución policial. Mire, la Policía Nacional es una institución como todas las policías en el mundo, que tenemos la parte más difícil, que es el control social. No olvidemos a Rousseau cuando habla del contrato social, no le gusta generalmente al ciudadano, al ser humano, que lo controlen. Eso es una tarea muy, muy complicada. Siempre serás el malo hasta que eres bueno. Bueno, es una analogía. Entonces, en ese marco, siempre ha habido un roce, un conflicto con el escenario, con el tema político. Por eso que en los últimos años, y todos los ciudadanos saben, de que ha habido injerencia política en el tema policíaco. Se ha querido también politizar la institución policial como una policía política. Esto siempre ha sucedido, y no solamente en el Perú, sino en diferentes lugares. En otros estados, obviamente que hay democracias más sólidas, a diferencia que la nuestra, donde en las últimas décadas ha habido una inestabilidad total. Este es un escenario político que yo le estoy narrando y que ahora yo puedo deliberar, porque estoy haciendo el ejercicio de mi derecho de opinión, de opinar. Entonces, este escenario inestable, inconstante que hemos tenido en el Perú, imagínese usted, han hecho con la policía lo que han querido. Y por ello que los legisladores, quizás para frenar un poco este tema, dieron esta ley para poder darle estabilidad, no necesariamente a Jorge Angulo, sino darle estabilidad al cargo y al puesto, y con ello pues fortalecer quizás los proyectos que habían relacionados a las estrategias contra la inseguridad ciudadana, que es otro tema también muy amplio por discutir. Pero no me queda claro, y a la ciudadanía no le queda claro, porque, digamos, en la resolución suprema se aprecian algunas razones que, de un modo tal vez sutil, ¿no? Se dan, ¿no? Se habla de que en la evaluación de los estados, para empezar, se dice que la Policía Nacional del Perú debería estar bajo la conducción de un oficial general que asegure la calidad del servicio policial. O sea, eso insinúa que usted no lo estaba haciendo y después dice que se concluye que no, los estados de emergencia han fracasado y que es responsabilidad de usted y que se han evidenciado negligencias muy graves en la institución. Estas no son las razones entonces que usted acepta, porque si no sabemos la motivación real, tenemos que hacerle caso a la resolución suprema. Así es. Se están esgrimiendo hay causales y razones que no están contemplados en la norma. Entonces, la afectación, como le voy a indicar, no es necesariamente personal, sino es institucional. Pero al margen de ello, la norma es bien clara. La 31570 habla, como usted bien lo expresa, algunos requisitos, algunas causales para poder echar o sacar o prescindir de los servicios de un comandante general de la policía y evitar lo que hubo antes. En ninguna de estas causales, de estas figuras, está comprometido el actual comandante general saliente. De tal manera que resulta siendo arbitraria una disposición de esta manera. Entonces, por eso yo le digo, como le dije al principio, el principio básico del respeto a las normas, ¿no? Si nosotros como autoridad o el Ejecutivo como autoridad política no respeta las normas, no respeta la institución, no respeta a la policía, entonces ¿cuál es el mensaje que nosotros podemos brindar? Esa es la única motivación que yo tengo, porque dentro de la carrera nosotros tenemos absolutos, así como en la vida hay absolutos, como que morí y que vas a ser viejo. Entonces, igual acá, igual, como que estás activo y te jubilas. Eso lo tengo clarísimo. Y ojo, que también yo siempre invoco una frase que dice, no le jale la cola al león. Efectivamente, yo siempre le jalo la cola al león cuando tengo que jalarle, cuando se porta mal. Porque en el gobierno anterior, 2 veces también he sido yo convocado para pasar al retiro, cuando no era comandante general. Porque sencillamente cuando tú defiendes lo tuyo, cuando defiendes
tu honor, tus principios institucionales, entonces no tiene rabo de paja, como le llaman, y tú puedes hacerlo sin ningún miramiento. Ese es el escenario que yo he desarrollado esta carrera, ¿no? Entonces se El, podían haber el, también, ¿sí? el día del el 7 de diciembre del 2022, ¿usted estaba ya como comandante general? 7 de diciembre No, no, para nada. No, El día del golpe de Pedro Castillo. yo era un jefe operativo de la Policía Nacional y he participado, sí, cuando hubo la detención del expresidente de la República. Ok, pasando a otro tema general, una de las cosas que ha causado gran malestar y gran especulación, por consiguiente, usted no sé si habrá visto que yo denuncié acá, mostramos las resoluciones correspondientes del ascenso de Harvey Colchado, de comandante a coronel en el 2016, y dimos cuenta de que había sido irregular. ¿Usted pudo ver eso? No he tenido la oportunidad de ver, pero sí he escuchado algo al respecto. Hay que tener en consideración de que dentro de las normas institucionales se preveía antes el ascenso por relación distinguida, cuando algún oficial o suboficial o algún miembro de la policía estaba involucrado en el desarrollo de una operación excepcional, ¿no? Que es diferente de los demás, donde Sí. incluso puede poner en riesgo su vida, donde hay muchos requisitos. Quizás ha estado él involucrado en estos, inmerso El, el, en estas condiciones como para poder merecer un ascenso, ¿no? Sí, el tema es que se agarra esa resolución suprema firmada por Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Basombrío, ministro del Interior en ese entonces, y con visto bueno de Vicente Romero, que era el director general de la policía en ese momento, de una disposición judicial que anuló, revertía, ordenaba, digamos, comenzar de cero, volver a foja cero un proceso administrativo que había Colchado iniciado, pero para ascender de capitán a mayor por acción distinguida por las acciones que realizó en el operativo de 1997 de Liberación 96, ¿no? Entonces se han agarrado de eso, pero la resolución judicial no decía Hacienda a Colchado. Eso es el sustento de esta resolución, que es irregular, para ascenderlo al grado de comandante a coronel. Dejando eso de lado, hay mucha gente que dice que usted protegía a Harvey Colchado. Mire, la institución policial tiene casi más de 132.000 personas. En la institución, como cualquier organización, tiene líneas funcionales y tiene áreas y tiene niveles. Nunca he coincidido trabajar con el señor Colchado porque no soy de esa especialidad. Él es un oficial que pertenece a la nueva Policía Nacional y generalmente ha desarrollado su trabajo en investigación criminal e inteligencia. Por tanto, no he tenido la oportunidad ni siquiera tener una amistad con el oficial que usted me refiere, con Colchado. Obviamente que es un personaje, ya que es conocido en el ambiente, porque está trabajando en un equipo especial de delitos que investigan a funcionarios contra el poder o contra la corrupción. Pero cuando todo lo que ha pasado con Colchado, que lo hemos conocido, digamos, los audios revelados se mencionan a usted también, ¿no le parece que dañaba la institución policial y tenía que ser separado temporalmente al menos del cargo? ¿De qué audio se refiere usted? Bueno, vamos a escucharlo justamente para que la audiencia también sepa exactamente. Los audios del español. Ya, con todo gusto. No sé, ¿me entiendes? Entonces, son huevadas, pero... Y lo de Angulo, ya, pues, si de ahí tengo todo, weón. Si le enseñé, cuando yo traje mi teléfono, cuando lo trajo mi abogado mi teléfono, y lo abrimos, yo lo abrí delante del comandante Fuertes y de Colchado, y vieron la conversación con Angulo, y me dijo así, me dijo, no, ¿cómo lo vas a cagar, si ese es pata, es buena gente? Le dije, no, hermano, si tú me estás diciendo que tal, yo te lo doy, y me dijo, no. Entonces, solo agarraron lo de Alfaro, y ese chat de Alfaro salen del teléfono de Igualito, donde tengo yo los chats de Angulo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que traje ese fondo? Pues ahí lo leyó Fuertes y este loco de Colchado lo leyeron, pues. Y me dijeron así, nada,
No, es pata, es pata. Ah, bueno. Y yo lo respeté y dije, bueno, es pata. Y yo también le dije, sí, es pata, es chévere. Y no hay que cagarlo porque es buena gente, ¿no? Y ahí quedamos. Yo no- Entonces, en esos audios, que es uno de varios que hay, general, que se dieron a conocer la semana pasada, se evidencia una doble moral, ¿no? En teoría, de Colchado. Una moral para el general Alfaro y otro para todo lo que lo comprometería a usted. ¿No le parecía que era propio para proteger la imagen de la policía Usted, separarlo del cargo? claro, usted está indicando justamente la palabra le parecería. No todas las verdades llegan a todos los oídos. Yo le digo una cosa, y el señor español, no sé cómo se apellida, no lo Hernández. conozco, Hernández, ya bueno. Con ese señor no tengo ni amistad ni enemistad. Si no tengo amistad, es que porque nunca lo he visto. Nunca podría haber, por tanto, por lógica, una fotografía quizás. Y si lo hubiera, quizás me pongo a pensar, como algunos funcionarios del Estado que hablan que son amigos del señor español, que le llaman Hernández. No sé, el señor estará procesado, está investigado, está sentenciado, yo no lo sé. ¿Qué O sea, magnitud o sea, o sea, de hechos estos chats criminales usted habrá los cometido el niega. señor? Mire, ve, yo le voy a explicar algo para que usted, como dice, para que el público lo entienda. Yo tengo un teléfono, que es de acá, la línea telefónica. Recuerda usted cuando antes salía la línea TIN de 4 dígitos, hace 24 años. Yo soy policía y a este número me llaman, pues, quiero hacer una analogía, ¿no? Me llaman religiosos, protestantes, comunistas, guerrilleros, fundamentalistas, delincuentes. Porque un delincuente para un policía se convierte en un informante. Y justo con ese video también es pasado, creo que también es de octubre, ¿no? Cuando yo recepciono ese video y me pongo a pensar, ¿no? Y me preguntaron también cuando yo asumí la comandancia general, ¿usted conoce el español? No lo conozco. Y si no lo conoces, es obvio que no tendrás algún día una foto. Y si hubiera una foto, será pues en una ceremonia, porque somos personas públicas. Entonces, el señor ha salido a decir que me llamó, y como yo recibo cientos de llamadas, ahora ya cuando asumí el cargo hace 10 meses de comandante general, ya no contestaba números extraños, porque yo siempre contesto a los buenos días, a las buenas tardes, porque yo abrigo una función que está basada en la filosofía del servicio. Y no es porque lo diga que esté aquí, porque con lo que tú dices, con lo que haces, tiene que ir por el mismo camino. Y esto está en la narrativa, esto flota en la narrativa institucional. ¿Quiénes son los quiénes? Entonces, hemos visto en la televisión cuando el señor español que le llaman ha conversado con muchos oficiales y no todos necesariamente ellos pueden verse involucrados en hechos criminales. Yo nunca he conversado con él y se me ha chateado, como él dice, habrá chateado pues porque según, mire, la información que él mismo lo cuenta en un medio, que me dio información de unos policías corruptos. Seguramente me habrá dado información. Pero si yo no tengo amistad, nunca podría haber un contubernio, un trato, no Ya, sé, alguna pero, otra pero actividad. usted, entonces, porque quiero cerrar la idea que quiero que quede claro. Entonces, usted niega que el español tenga en su haber cualquier tipo de chats que lo comprometan a usted. Él dice que me ha escrito, pero no como el español, sino como un informante Nico, creo, hasta ahora recuerdo. Si es así, que lo muestre, a ver qué tipo de diálogo podría tener con el señor español. Ese Es es que, el tema. es que es difícil que lo muestre porque Harvey Colchado justamente ha elegido obviar eso Y y yo desestimar ese medio probatorio que están entregándole. nosotros los funcionarios públicos estamos siempre en el escrutinio público. De tal manera que si hubiera algo incorrecto, usted cree que ya no me hubieran investigado, de repente me hubiera tomado una foto con el señor, ¿no? Y hubiera dicho, pues, ¿y cuál es el problema que me tome una foto con el señor? De repente habrá sido mi amigo, yo no sabía en qué andanzas estaba. Pero en este caso no lo es. No lo es. Entonces, en otras palabras, algún otro oficial que tiene una foto con el señor apelativo español, yo no sé qué delito podrían achacarle de que él pueda tomarse una foto con un personaje. Yo tengo audios que me ha sacado con personajes de la política cuando eran funcionarios, altos funcionarios del gobierno del señor Castillo. Y en esa época yo era jefe de la región policial Lima. Yo no siempre siento que no me llame ministro porque
no quiero que quede grabado. Me llamaban seguramente para una coordinación. Ese es el tema. Ok, entonces usted dice, si lo que tenga, ojalá lo pueda mostrar Por para supuesto que... que sí. Por supuesto que sí. Ok, bueno, pero ¿no le parece raro el procedimiento? Dejando de lado lo que lo pueda comprometer a usted, eso es un aspecto. ¿No le parece mal el accionar de Harvey Colchado directamente? Digamos, ¿por qué es tan intocable Colchado? Bueno, ya son juicios de valor que usted está haciendo o cualquier otro ciudadano o periodista puede hacer. Yo no, la verdad que no estoy distraído en el tema del señor Colchado porque yo como cuando estaba como comandante general tengo miles de cosas para hacer. Y es más, yo ni siquiera sé el contenido de las carpetas fiscales que tienen los equipos especiales porque no me compete. No, estoy de acuerdo, pero al margen de lo que estamos hablando, sí, al Colchado hacer eso está cometiendo cuanto menos 2 delitos. O sea, es un tema bien serio. Bueno, cuando hay la presunción de un delito, pues ahí está la fiscalía para que investigue. ¿No le parece a usted? Eso es lo que Nosotros estamos denunciando, porque podríamos él tiene hacer pues, una gran influencia en el Ministerio Público y parece ser que no permite que los procesos de un sector se desarrollen como debiera ser. Bueno, ese es un tema ya que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad y de la carga de la prueba, pues ellos son los responsables de garantizar que las investigaciones sean prolijas. Nosotros, la Policía Nacional, somos una entidad netamente operativa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, para cerrar el tema de Harvey Colchado, usted no ve nada irregular, no tiene nada que decir ahora que ya no está en servicio sobre Harvey Colchado. No, no tengo nada que decir porque no está en mi radar o no está en el ámbito de mis competencias calificar o evaluar la función del señor Colchado porque él tiene su nivel. Él pertenece a la Dirección de Investigación Criminal, DIRNIC, y él despacha con el DIRNIC. Entonces, son los que son netamente operativos. Mi función era obviamente distinta, ¿no? Ok, bueno, está bien. Pasando a otro tema general, Bien. ¿por qué considera que el coronel Max Anguamán no ha sido aún ascendido a general? El coronel Max Anguamán, con quien tampoco nunca he trabajado, pero sí lo conozco, tengo muy buena referencia de él por su profesionalismo en el desarrollo de su trabajo. Lo que pasa es que en la dinámica de la carrera de un oficial de la Policía Nacional, si yo llego a ser coronel, para ser general tengo que tener un curso, tienes que postular a un curso en de alto mando, que se le denomina, y que demora un año. Algunos oficiales que llegan a ocupar una vacante son becados. Yo he estudiado un año, una magíster en ciencias políticas en la Universidad Católica del Perú, pagado por la policía. Luego de ese curso, entonces uno está expedito para poder tentar aspirar a ser general de la Policía Nacional, que es todo un proceso. En la medida que este oficial, no necesariamente por él, ¿no? Muchos, no pueda conseguir ese cupo, porque tiene que postular, entonces va a ser muy complicado que ascienda él a general. Y es más, tengo entendido que este oficial, un buen oficial, también ya este año pasa al retiro. O sea, él debió pasar al retiro quizás el año pasado, ¿no? Como promociones, porque ya no tiene una proyección institucional. Entonces, el oficial se tiene que ir proyectando desde los primeros grados. Esa es la dinámica de la función. Es lo que ha pasado con el oficial Aguamán. O sea, el coronel por acción distinguida no podría ser ascendido tras las capturas que hubieron de los últimos terroristas. Claro, la figura de la acción distinguida ha sido derogada, porque entiéndase también que en una oportunidad atrás, también por influencia política, se comenzó a manosear, entre comillas, esa figura de la acción distinguida. Entonces, ya a un político o a un presidente le gustaba que, no sé, por cosas de repente que no podían sustentar, ya que lo hacían por acción distinguida. Entonces se comienza a tergiversar esta figura, por eso que está derogado. Ok, entonces, según lo que nos está comentando, ¿usted considera que el coronel Anguamán no cumple los requisitos para ser ascendido a general? No están dentro de los presupuestos para que ascienda a general. Así es. Eso es al margen de que puede o es un oficial muy competente. Quizás la única salida acá podría ser que desarrollen una ley especial o cambiar la norma para que nuevamente
se invoque el tema de la acción distinguida y estando expedito eso, podrían ascender. Entonces es un tema legal. Para terminar, general, la crisis que se ha reportado al interior de la policía, 240 oficiales pasados a retiro y 50% de los otros solicitando su salida de la institución, ¿dónde nos deja esto y a qué considera que se debe? Mire, la institución es la policial, como todas las policías del mundo, y yo no que me quiera comparar, sino que los policías en el mundo hablamos el mismo idioma. Es una institución dinámica. La policía no es estática, la policía se mueve. Por eso se reforma, se moderniza, porque va paralelo a la presencia de la delincuencia. Ojo que estamos acá frente a un escenario complicado con el tema de la criminalidad transnacional, pero es otra figura. Entonces, en esta policía que se mueve, así unos ingresan y otros salen. Igual, se dio cuenta, y ya ingresó un nuevo comandante general y automáticamente salió el otro. El rey ha muerto, vive el rey. Así de fácil. Entonces, esta es la dinámica institucional. Entonces, hay personajes que tienen que salir de la institución por el imperio de la ley, porque quizás no son evaluados y ya no tienen carrera o futuro profesional. ¿Pero este tipo de movimiento le parece ser normal? 240 pasados a retiros y más del 50% del resto solicitando irse de la policía. Porque hay que considerar que no tenemos un aumento de policías entre los que salen de las escuelas de suboficiales y los que ingresan. No, nunca llegamos a incrementar verdaderamente. Le pregunto esto porque ayer conversando con el general Baella, él dice que la gran razón de esto podría ser el trato que usted ha recibido la semana pasada. Bueno, al margen del trato, yo recibo en mi teléfono y a través de las redes la solidaridad de miles de efectivos de las policías que me exigen que yo salga en defensa de la institucionalidad. Como yo digo, no quiero pecar de egocentrista, pero acá hay un tema cerrado con Jorge Angulo, y ya pasó su ciclo, pero acá es un tema de institucionalidad. Entonces, obviamente que incluso el escenario es tan frágil para nosotros de que usted puede ver efectivos de la Policía Nacional que se abaten a tiros, ¿no? O sea, entran en balaceras y resulta quizás por ahí alguna persona, Dios no quiso, y sale herida por una bala perdida. Es una fatalidad. No es una fatalidad que haya eso y que al día siguiente ese policía esté con marrocas por un tema de un juego cruzado. Entonces, usted ha interpuesto, nos comentaba un amparo, ¿no? Si prospera este recurso que usted ha interpuesto, ¿qué cosa es lo que se está buscando? ¿Que lo repongan? A ver, el recurso de amparo está orientado para restituir las cosas a su estado anterior. Entonces, lo que se pide es la nulidad de oficio de esa resolución. Si yo regreso un día, ese mismo día yo me voy a retirar. Es una cuestión de honor institucional. Entonces, porque con una resolución como esa, usted pidió como, generalmente cuando nosotros nos jubilamos llevamos una resolución y la colgamos en un cuadrito. Imagínense, ahí me están hablando de todo. Me están diciendo que soy negligente, que no sé qué otros adjetivos calificativos, groseros, ofensivos, narran. Entonces, yo lo sumo como un tema institucional, de tal manera de que cada uno en la institución, dentro de la doctrina institucional, se habla del perfil, de la personalidad del comandante, que no es otra cosa sino la forma de ser del jefe, ¿correcto? Entonces, hay unos jefes que pueden ser de una forma u otra forma, porque los seres humanos a veces somos así, somos un misterio, ¿no? A veces no te llegas a entender o a descubrir, pero ya tiene un perfil, ¿correcto? Entonces nosotros sabemos quiénes somos. Ese es por ello que cuando han habido estos procesos, el que habla con el alto mando, y yo tengo mi perfil. Acá nadie se mete en temas institucionales. Cero intromisión. Por ello, que cuando un político viene acá, le pongo el parche. Un momentito, señor. Acá se respeta. Esta es la institución. Y yo no quiero compararme con otros, pero en algunos casos, yo tengo 38 años de servicios reales efectivos y casi 41 en la policía. He visto pues también jefes timoratos, pusilánimes, ¿no? Sí señor, sí señor, sí señor. Eso no puede haber, porque siempre
Siempre, a veces hay argollas, hay unos fulanos que tienen más ventaja que la otra. Bueno, entonces eso se quiere cambiar. Entonces, para cambiar un sistema es un poco complicado. Es como me decía mi padre, que ha sido profesor, si tú quieres cambiar el sistema es como patear un panal. Las abejas te van a picar. Sí, pues, jala de la cola al león y vas a ver que te va a comer. Y efectivamente, pero estoy orgulloso de ello. Yo estoy feliz, estoy contento, estoy equilibrado, sosegado. El único tema es el institucional. Ok, pero para entender y cerrar la idea general, si es que prosperara el recurso que usted ha dicho, vuelven las cosas a como estaba, lo reponen, usted renuncia ipso facto. Así es, en el día. Y Ok, poder darle muy claro. el mensaje que hay que aprender a respetarnos. Gracias por la comunicación general. Vamos a estar pendientes de ese proceso Por supuesto. y lo llamaremos pronto. Con todo gusto. Gracias por Gracias. atenderme. Bien, fueron las palabras de la ex comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Jorge Angulo, que evidentemente, no, lo dijimos acá, no se iba a quedar con los brazos cruzados, ha interpuesto una demanda, un recurso para dejar sin efecto la resolución suprema que forzaba su retiro irregularmente, ilegalmente, no cumpliendo los dispositivos de la norma, los criterios que ella contempla. Eso por un lado, saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que no me ha sabido responder varias cosas, entre las cuales está la situación de Harvey Colchado, ¿no? Yo no me creo eso de que él no sabía porque está en otra parte de la policía y en otra especialización. Yo creo que él sí ha apañado a Harvey Colchado, teniéndolo que separar, sobre todo cuando se dieron a conocer estos audios, que si tanto habla de la imagen de la institución y de defender la institución, con mayor razón ha debido de convocar a Colchado y decir que se le iba a apartar mientras las diligencias duraran, que se investigaran, que no puede imperar una doble moral, una para el general Alfaro y otra para el general Angulo, en chats que los comprometen, porque una vez que abre el español, ¿no? Frente a Colchado, su celular, ya constituye un medio probatorio. Entonces, al Colchado manipularlo a su antojo, ignorar uno, usarlo otro, ya está cometiendo delitos, ya está omitiendo pruebas, omitiendo funciones. Es un tema bien serio y yo creo que no me quedo satisfecho, estoy seguro que ustedes tampoco, no me quedo satisfecho con las respuestas del general Angulo en cuanto a eso. En todo lo que atañe su salida de la Comandancia General de la Policía, tiene toda la razón, lo hemos dicho, y nos queda, persiste el tufillo, esa suspicacia que tengo de que Harvey Colchado es intocable y por eso permanece a la interna de la policía, como jefe de la DIVIAC y al interior del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Pasando a otro tema, ya saben que aquí tocamos no solo coyuntura, sino temas que consideramos que son muchas veces más importantes que lo coyuntural. Ha sido publicado este libro por Hans Rothgiesser, que es aparte colaborador de ILAT, es columnista de ILAT Media, es un economista. Yo fui a la presentación de este libro la semana pasada, se llama Marginal, Economía Peruana para no economistas, y quiero realmente, es un libro muy delgado, muy rápido, muy fácil de leer, recomendarles su lectura, sobre todo a los más jóvenes. Es importante en esta batalla de las ideas, política, de las narrativas, sobre todo de las narrativas, ¿no? Y en última instancia también cultural, dominar los argumentos económicos. Y este libro hace un gran trabajo en listar una serie de casos que son emblemáticos para el Perú, como la reforma agraria, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria, hablar de la constitución política del Perú, del capítulo económico, de los beneficios inequívocos, innegables, así pero como para brutos, ¿eh? Que ha traído la constitución del 93 en lo que el capítulo económico atañe, en la delimitación clara del rol subsidiario del Estado, en la reducción de la pobreza, en la reducción de la pobreza extrema, en la generación de ahorro para el país, en la reinserción mundial del sistema crediticio,
del Perú, que estaba hecho añicos a fines de los años 80, comienzos de los 90. Realmente quiero recomendar este libro y habla de temas también que son importantísimos como la maquinita, la famosa maquinita del Banco Central de Reserva, que ha sido usada irresponsablemente, demagógicamente muchas veces por muchos gobiernos, de la rigidez laboral que imposibilita ser competitivos en la empresa privada, sin importar el tamaño, así sea uno micro, pequeño, mediano empresario, la reforma agraria, las cosas que son de todos. ¿Ves qué nombre tan sencillo le da a las cosas para hablar de comunismo, de socialismo, de estatismo? Y para hablar justamente de esto, he convocado al autor en esta edición del programa, Hans Rothhäuser, que ya está con nosotros. Bueno, gracias por estar conmigo. Estaba comentando al público sobre el Marginal, este libro que has presentado, que yo estoy leyendo con mucho gusto, con gran deleite. Hay una parte al reverso que dices algo que creo que capta perfectamente el espíritu del libro y lo quiero leer. Dice, este libro es un esfuerzo por retar algunos mitos que se difunden en los medios nacionales sin que sean cuestionados. Un aporte a la defensa de las reformas económicas de las cuales ya casi nadie habla. La primera pregunta que quisiera hacerte, Hans, es ¿por qué quisiste escribir esto? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, en la universidad, teníamos grandes líderes de opinión, campeones, digamos, del libre mercado, ¿no? Que salían en los medios y se peleaban con todo el mundo. Cada vez que Gabriel Canseco decía alguna de sus disparates, de inmediato salían a todos los medios a explicar, digamos, cómo es que realmente funcionan algunos elementos de economía con los que nos querían confundir. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Después, bueno, han aparecido algunas iniciativas que están haciendo cosas muy buenas como ILAT, ¿no? Ustedes que están haciendo ahora sus talleres, estos con jóvenes líderes, y algunas otras organizaciones, ¿no? Pero yo creo que ahorita es un momento importante en el cual hay que consolidar mucho ese mensaje y el esfuerzo de educar a la gente en estas cosas, porque en el colegio público se ha eliminado el curso de economía, en el gobierno de Toledo se eliminó, ¿no? Y eso te ha llevado a que tengamos 2, 3 generaciones de peruanos que se dejan engañar fácilmente, ¿no? Que, por ejemplo, pueden llegar a creer que los límites de precio funcionan, ¿no? Cuando eso ya hace 2000 años se sabe que no rinde. Y muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, ahora último, por ejemplo, el tema de Machu Picchu, ¿no? Que se compara este robo que hay a través de tickets fantasmas con una comisión de 3% que está cobrando una empresa por hacer las ventas de las entradas, como si fueran comparables, ¿no? Como si fueran dos conceptos que están en la misma categoría, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta de que hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, y que es urgente que todos los que puedan entrar a hacer educación económica entremos y hagamos lo que podamos, ¿no? Y colaboremos en la medida de lo posible. Bueno, lo que me gusta que has elegido acá algunos casos emblemáticos y algunos temas emblemáticos que todos nos podemos relacionar, ¿no? El capítulo económico de la Constitución, las razones clichés por las cuales algunos sectores estatistas de la izquierda más radical quiere cambiar la Constitución, la reforma agraria, las empresas públicas, esa parte me parece fascinante. Entonces, ¿qué cosa crees que es lo más malentendido, lo que menos ha entendido, sobre todo los jóvenes? ¿Qué cosa es lo que crees que les falta entender? Mira, primero para comentar que los capítulos del libro parten de discusiones que hay en los medios, ¿no? Entonces el tema de la Constitución del 93 que estás diciendo ahorita es algo que todo el tiempo se anda discutiendo en medios. Entonces yo parto de eso para sobre la base de eso ir explicando algunos conceptos económicos, ¿no? Como el tema de las empresas públicas, ¿no? que estás comentando. Ahora, yo creo que en general el desconocimiento es tan grande que tenemos que empezar por lo más básico de lo más básico, ¿no? Empezar por oferta, demanda, no sé, utilidad. ¿Qué es utilidad? Las libertades de los individuos. O sea,
la necesidad de la protección de la propiedad privada, sobre la base de la cual se puede desarrollar un sistema económico, ¿no? Eso que es tan básico y que es, digamos, la base, digamos, del modelo económico actual, es algo que no está claro, ¿no? Y se discute todo el tiempo, ¿no? Y te discuten, pero ¿por qué entonces? O sea, por ejemplo, cuando te dicen, sí, pero el cobre, que le devuelvan a los peruanos, ¿no? Pero el cobre nunca dejó de ser de los peruanos, ¿no? O sea, el sistema en el Perú es que el cobre, o sea, todo lo que está en el subsuelo sigue siendo del Estado, ¿no? Pero como está confundido lo que es propiedad privada de lo que es propiedad pública, viene alguien con un discurso así medio confuso y se la cree, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que empezar de lo más básico, así desde cero, básicamente, ¿no? Sí, y una de las cosas que explica muy bien esto, con los gráficos de apoyo, etcétera, en una lógica muy simple aparte, numéricamente te demuestra, por ejemplo, que el Perú, en materia de regulación laboral, los costos laborales, no es un país atractivo, no es un país competitivo. Has dicho una cosa que me interesa mucho que la puedas explicar, por ejemplo. Tú dijiste algo sobre el control de precios. Es un tema que lo hemos padecido en este país. Yo creo que mi generación es la última que lo ha vivido. ¿Por qué no funciona el control de precios? A ver, para empezar, o sea, para explicar realmente por qué, o sea, así aritméticamente, por qué el control de precios no funciona, ¿no? Que entre paréntesis es algo que ya se sabe hace 2000 años, ¿no? O sea, nosotros tenemos registros de los códigos de Hammurabi que trataron de poner controles de precios a las semillas y no funcionó, ¿no? Entonces, o tenemos registros también de discusiones del Senado romano, del Imperio Romano, o sea, hace varios siglos, de los senadores romanos discutían y decían, bueno, hemos tratado de ponerle un control de precios y no ha funcionado, ¿no? Esa tecnología, ese conocimiento que está en la humanidad hace 2000 años, acá en el Perú por nada entró, ¿no? O sea, se ha quedado en el aire. Y para poder explicar bien en términos concretos actuales, hace falta saber funciones, hace falta saber ecuaciones, y lamentablemente la educación en matemáticas del Perú es muy mala, ¿no? Entonces a mí me ha pasado muchas veces que incluso con docentes del Ministerio de Educación, ¿no? Que hemos hecho talleres, y ellos te discuten y te dicen, no, pero los controles de precios porque sí funcionan, porque cuando tú empiezas los gráficos no entienden, ¿no? Porque ni siquiera el docente del Ministerio de Educación, que supuestamente es el encargado de transmitir este conocimiento a los niños, ni siquiera él entiende no solamente el concepto, sino la base que necesitas para poder entender el concepto, ¿no? Pero hay muchas otras formas más conceptuales, digamos, más coloquiales de poder llegar a esa misma conclusión, ¿no? Nosotros vivimos esa crisis, ¿no? En el gobierno de Alan se pusieron varios controles de precios y nosotros pudimos constatar cómo cuando pone control de precios se genera escasez y se genera mercado negro, ¿no? Esas son las dos primeras consecuencias. Hay muchas otras complicaciones, pero esas dos son las más importantes. Claro. Y esto lo podemos constatar hoy en día con las consecuencias que hemos sufrido a poner controles a las tasas de interés. Arañando, ok. Que en las tasas, hace unos meses, bueno, un poco más de un año, hubo esta propuesta para bajar las tasas de interés que se cobran por los préstamos a un límite que iba a ser definido, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y que es un común y corriente control de precios, ¿no? Porque la tasa de interés que te cobra un banco por prestarte dinero es el precio del préstamo, ¿no? Y es un servicio que te está dando, ¿no? Entonces, poner un control a la tasa de interés es básicamente un control de precios, ¿no? Y se han generado dos cosas de inmediato, tal como te lo predice la teoría, ¿no? Primero, que hay escasez de préstamos, ¿no? Eso tú lo puedes ver, o sea, incluso la gente se está quejando de que los bancos ya no están prestando a gente de menores ingresos, ¿no? A las más riesgosas, ¿no? Entonces, de inmediato se genera la primera consecuencia que te predice la teoría, y la segunda es que se genera un mercado negro, porque esa gente, incluso esas familias y esas empresas, igual se tienen que prestar dinero, ¿no? Porque tienen proyectos o tienen emergencias que tienen que atender. Entonces, como el sector formal ya no les presta dinero, ¿no? Porque es una de las consecuencias de haber puesto controles de precios, lo que sucede es que pasan al sector informal, o sea, a los préstamos gota a gota, ¿no? Que lo vemos hoy en día es un problema social, ¿no? Entonces, nosotros solitos hemos creado un problema social porque nos da la gana, o sea, por ignorantes, básicamente,
¿no? O sea, por no hacer caso a la teoría más básica, más básica. Esto se enseña en secundaria, ¿no? En colegios de países civilizados, ¿no? Acá nosotros hemos decidido mantener en ignorancia a la población y que apoyen esta clase de proyectos políticos que terminan generando más problemas, ¿no? Entonces ahora tenemos el problema de los préstamos gota a gota. ¿Y cómo se soluciona eso? La solución más obvia sería sacar los controles a la tasa de interés, ¿no? Pero no, nosotros vamos a complicar las cosas aún más, ¿no? Entonces empezamos a pedir que la policía intervenga más, ¿no? Le echamos la culpa a los bancos, ¿no? Y por nada, ningún comentarista político, ningún columnista te dice que esto lo hemos creado nosotros mismos. O sea, que sea solamente la ley de oferta y demanda, y si es que la entidad financiera está dispuesta a correr el riesgo, que lo corra. Claro, o sea, lo que pasa es que el problema de origen es que las tasas de interés en el Perú son un poquito altas por razones de fondo, ¿no? Primero porque la regulación es carísima, ¿no? La regulación que ha puesto la SBS a los bancos en el Perú es bastante restrictiva y costosa, ¿no? Y eso hace que los bancos tengan que gastar plata ¿cómo se llama? En cumplir con esa regulación. Es una cosa. Y la otra cosa es la informalidad, ¿no? Prestar a un informal es más costoso, porque es más riesgoso, ¿no? Entonces, nosotros, si quisiéramos, podríamos reducir las tasas de interés si el Estado colaborara con las entidades financieras en reducir estos costos, ¿no? Vamos a ver cómo bajamos los costos de la regulación, vamos a ver cómo reducimos la informalidad, no sé, generamos otras formas de generar garantías, ¿no? Porque los bancos tampoco no pueden ser muy creativos, ¿no? Como en Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, que son un poco más creativos en prestar dinero a informales, ¿no? Acá está restringido por la regulación. Entonces, podríamos, el Estado y el sector privado, colaborar para reducir las tasas de interés, pero no, eso es muy complicado, pues eso es mucha chamba. Entonces, mejor le pongo un control, un límite de las tasas de interés, ¿no? Y eso lo complica más y no soluciona el problema. Ok. Cuéntanos dónde se puede conseguir este libro, dónde lo consigue la gente para comprarlo, Hans. A ver, está en el portal Busca Libre desde esta semana, está en las librerías Arcadia en Miraflores y Vallejo en San Isidro, o si no, me lo pueden comprar a mí directamente a través de redes sociales, ¿no? Y me mandan un mensaje, yo estoy con Mil Demonios todo con letras, en Twitter y en Facebook, ¿no? Y en TikTok, y en Instagram. Ahí lo vamos a dejar etiquetado. Bueno, muchas gracias por eso y ojalá que se venda mucho este libro. Creo que es una lectura bien importante. Muchísimas gracias, Diego, por el espacio para poderlo promover un poquito. Bien, gracias, Hans. Como decía, está diseñado el libro para comenzar, para que sea una lectura amena, ¿no? Porque si usted está suscrito a este canal, si ustedes me siguen a mí, es evidente que algún grado de interés en la vida política del país tiene. Entonces, todo esto tiene casos, como ha explicado Hans, emblemáticos para el país y temas que han sido recurrentes en prensa, en el diálogo nacional. Así que Marginal es el libro, se los recomiendo de verdad. Sobre todo a nuestros suscriptores y a los que nos siguen, a los más jóvenes. Es importante que ustedes hagan un esfuerzo y se documenten y aprendan los conceptos económicos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana miércoles.